buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la obra Economía Circular en México, casos de éxito, retos y oportunidades, escrito en coautoría por Rubén Zarco Novelo e Ivana Delchi Peña Estrada. Les damos la más cordial bienvenida. Les cedo la palabra a uno de los coautores. Muchísimas gracias, Emily. Pues bueno, de antemano, muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a la Feria Internacional del Libro, que pues todas las personas aquí presentes saben, es la feria más importante de actividad cultural, de presentación de libros, de stand de intercambio, y aquí tenemos una muy digna representante aquí del municipio de Guadalajara, y lo saben, son capital del mundo del libro, es decir, estamos en un evento internacional de condiciones colosales, y no puede ser de otra manera que presentando, modestia aparte, un libro que consideramos es un hito, es una responsabilidad que tenemos, y sobre todo una gran oportunidad para sumar a diferentes actores en una condición necesaria que tiene México, no entendido como país, sino como un país interconectado con el mundo. El día de hoy quiero agradecer enormemente a Tirán Lo Blanch, esta prestigiosa casa editorial que ya tiene un sello editorial muy grande que nos ha permitido generar esta publicación que, como siempre lo decimos, bueno y breve, doblemente bueno. Y con esa intención de publicar, de hacer llegar ideas que cambien paradigmas, el día de hoy pues agradezco muchísimo la presencia de Adrián Gómez Balboa, un destacadísimo colaborador, coautor de la obra, director de operaciones de Rambol México, miembro del Comité Ejecutivo del Capítulo 0, del Foro para Gobernanza Climática del Foro Económico Mundial. Amigo, coautor, muchísimas gracias por acompañarnos. Y de igual manera también reitero agradecer enormemente la presencia de Tania Libertad Zavala, directora de residuos del municipio de Guadalajara, que lleva los temas medioambientales y que hoy tratamos de hacer desde la FIL un eco internacional en una presentación que no pretende ser otra cosa que un intercambio de ideas para los medios de comunicación que nos están viendo en vivo, para las personas que están aquí presentes y sobre todo para nosotros como colaboradores pretendemos hacerlo de esta forma. Yo quisiera, si me lo permiten, que tengamos una discusión de 5 o 6 minutos de por qué es importante estos temas, porque siempre que lo hemos llevado a los medios de comunicación, pues qué es la economía circular y por qué la economía ahora no es cuadrada, ¿no? ¿Por qué no es triangular? ¿Por qué tiene que ser circular? ¿Y por qué? ¿Cuál es el reto que enfrenta México? Y sobre todo, ¿por qué es importante una obra de estas que no solo sea teórica, porque hay una discusión teórica muy padre, pero que no está transformando la realidad y que esa es la parte más sustancial? Y yo quisiera primero cederle el uso de la palabra a Libertad, si me lo permites, y después Andrés, y vamos dialogando y peloteando en primera instancia esta primera ronda. Adelante. Muchas gracias, pues qué gusto estar acá en un tema tan en boga en la ciudad de Guadalajara y en su metrópoli. Como contexto y tal vez jugando de local, decirles que Guadalajara tiene la capital del estado, es la cuna de la mexicanidad, pero también es la punta de lanza en las políticas públicas en varias materias, ¿no? Y en la materia ambiental, o en específico en la materia de residuos, tiene más de 9 años intentando entrar en un modelo circular. ¿Y esto qué significa? Empezando a desdoblar estrategias de valorización, de conciencia social y demás, poniendo en juego una parte de la economía circular, la que le toca tal vez operar a los municipios bajo el 115 constitucional. El reto, y lo platicábamos de manera breve, es que los municipios tenemos poco tiempo, muchas veces no tenemos las capacidades instaladas y mucho menos el presupuesto suficiente para enfrentar un problema de economía circular en el corto tiempo. También entendiendo que para esto necesitamos normativas que nos ayuden a impulsar la verdadera economía circular, que no solo interpela a lo público, sino también a lo privado y a la responsabilidad ciudadana. Entonces es ahí donde el área metropolitana de Guadalajara, desde hace más de 15 años, se cuestiona qué tendríamos que hacer con los residuos, cómo nos organizamos, y hay una propuesta ahora discutiéndose a nivel metropolitano. El área metropolitana tiene 5 millones de población, representamos el 70% de la población del estado de Jalisco, y estos 9 municipios tienen un órgano técnico que los coordina, que es el Instituto Metropolitano y de Gestión de Planeación, el IMEPLAN. Y está en discusión desde hace un año y medio
la conformación de una agencia metropolitana de residuos, entendiendo que la suma de los 9 municipios, la coordinación, la distribución territorial para la gestión de los residuos puede ser una salida y también puede tener una conveniente financiera y de apoyo mutuo. Esto sigue en discusión, es una oportunidad, pero hacia allá creo que puede ir la discusión en materia de gestión integral de residuos, en materia de activar la economía circular en bloque y articulándolo financieramente, socialmente y espacialmente, porque el impacto del residuo también se mide a nivel espacial, ya sea porque uno, afecta a nuestros espacios públicos si no está bien gestionada, o dos, porque afecta a nuestro medio ambiente porque no está bien gestionada. Entonces, ese es el reto que tenemos hoy. Guadalajara, a lo largo de estos 9 años de política ambiental muy clara en materia de residuos, hoy enfrenta un nuevo reto, que es cómo potencializamos la valorización y el aprovechamiento de algunos de los residuos, pero con un componente social. No solo por un proceso de sanciones, no solo por un proceso de obligaciones, sino por un proceso de corresponsabilidad. Entonces, como para abrir boca, la experiencia Tapatía, que está en un proceso de transición, la pongo acá. Sé que este libro puede ser de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque habla de retos y oportunidades, que es lo que vivimos todos los días, pero también de éxito. Entonces, creo que en este gran país que tenemos, las experiencias que ya han tenido municipios de todos los tamaños, así como estados, el ejemplo del CEMEPRODEX, puede ser de gran ayuda para la discusión pública. Muchísimas gracias, Libertad. Adrián, tú tienes una doble cachucha, una cachucha internacional muy importante. Tú tienes una voz en la conformación del consejo y tu experiencia también como director de operaciones de una empresa tan importante como Rambo. ¿Cuál crees que es el reto después de la publicación de este libro? Y contarle un poco al público de qué escribiste tú, porque lo voy a confesar, cuando yo le propuse, le hice la llamada a Adrián, a mí me dijo casi como Ronald Working dice, ¿no? Think you right, seriously, o sea, hablemos de los derechos en serio, hablemos de la economía circular en serio. Y creo que mi compromiso con él fue esa, que tenemos que hacer un foro en serio. ¿Y tú qué crees que es lo que hace falta? No importa que sea gobierno o actividad social, ¿qué es lo que nos hace falta para que a nivel internacional tengamos ese sitial que realmente se debe reconocer en la materia de economía circular? Gracias, un gusto estar aquí en Guadalajara. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero que lean el libro, Sí. ya se publicó, ahora que lo lean. Pero uno de los temas importantes es, tenemos que entender la economía circular como el concepto general que representa. La economía circular es como el ESG o la sostenibilidad. Todo el mundo habla de él, está en boga de todo el mundo y todo el mundo no lo entiende. Entonces necesitamos darle ese, vamos a llamarle, sentido práctico de cómo esto se potencializa. Ya platicamos, Tania platicó ciertos ejemplos, y cómo en residuos es muy claro. Cuando tú hablas de economía circular, casi todos entendemos residuos. Es fácil, todos los generamos, los vemos todos los días, tenemos 25 años gestionándolos de una u otra manera y podemos pensar en este reciclaje, en este upscaling de los residuos. Pero la economía circular no es residuos, de hecho sería sobresimplificar. La economía circular tiene que ver también con sistemas regenerativos, donde tenemos que ver temas de agricultura. La economía circular tiene que ver con diseño, tenemos que diseñar para que no se genere el residuo. Nos queda claro que tarde o temprano algo va a acabar como residuo y tenemos que manejarlo bien, pero tenemos que evitar el residuo desde un inicio. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos repensar cómo vivimos, cómo diseñamos, cómo actuamos como industria, como consumidores, como ciudadanos. Y platicaba ahorita, antes de que entramos a la ponencia, cómo estamos muy acostumbrados a cada vez que vimos cambio climático se va a acabar el mundo. Y sí, probablemente se va a acabar, pero hay retos y hay oportunidades. En la economía circular es lo mismo. Entonces necesitamos tener que identificar claramente estos retos para poder potencializarlos. Una de las mayores oportunidades que yo veo desde una perspectiva del Foro Económico Mundial en temas de cambio climático es la economía circular nos va a ayudar a descarbonizar las cadenas de valor. Y eso vale millones para las grandes empresas.
Si tú llegas y dices, yo puedo solucionar tu problema de cadena de suministro y tu descarbonización, vas a tener una lealtad de producto, vas a tener un business case muy exitoso y eventualmente vas a tener una lealtad de marca. Y eso es lo que al final del día tú como empresa estás buscando en tu día a día, por así decirlo. Muchísimas gracias, Adrián. Rubén, tú como coordinador, que también tuviste una responsabilidad importante y que ahora desde el sector privado observas diferentes avatares en los gobiernos. Para darle un dato al público en general, son 1.800 rellenos sanitarios frente a 2.000 y tantos municipios, es decir, casi por cada municipio hay un relleno sanitario. ¿Esto qué implica? ¿Cuál es la crisis que vivimos? Porque es una crisis silenciosa, una crisis que muy pocos conocen y que en la medida en que está creciendo la población, no estamos generando medidas para reducir el impacto en residuos, pero tampoco estamos disminuyendo el tema del carbono. Tú escribiste algo al respecto. ¿Qué les comentarías al público que hoy nos escucha en torno a esta crisis silenciosa que estamos viviendo y que, ojo, no Guadalajara, pero muchos otros gobiernos sí están haciendo un silencio muy grande en la materia? Porque eso implica cáncer, eso implica acabar con la tierra y eso implica con la libertad también de movilidad de muchas personas en torno a estos temas. Claro, bueno, para empezar, un gusto estar aquí. Gracias por acompañarnos. Ojalá, como bien dice mi compañero, puedan echarle un buen diente a este libro. Esperamos que sea algo provocador. Y bueno, regresando a la pregunta, pues sí, en el tema de residuos, o sea, que es una parte de este tema de economía circular, pues lo que tenemos en nuestro día a día y lo que más nos impacta y donde todos somos cómplices, de una manera vergonzosa, me voy a atrever a decirlo porque a veces ni siquiera somos conscientes de ello, es la generación masiva de residuos. Cada uno de nosotros, para que se dé una idea, genera entre 1 kilo y 1,7 kilos de basura, ¿no? Cada uno de nosotros. Entonces, México tiene una tasa de natalidad ascendiente. Eso quiere decir que también va incrementando la cantidad de residuos que generamos. El problema es, ¿qué hacemos con esos residuos? ¿Cómo los estamos aprovechando? ¿Cómo los estamos disponiendo al final de su vida? ¿No? Porque nuestras cadenas de valor no están preparadas para darle una segunda vida, una tercera vida. Entonces, ¿qué hacemos? Extraemos, producimos, consumimos y tiramos. Un modelo lineal. ¿Qué implica la economía circular? Tratar de darle una segunda vida. Pero no solamente es un reciclar, porque tampoco lo podemos reducir a recicla y reutiliza, que está muy trillado. No, implica un cambio de paradigma. Como su nombre lo dice, es una nueva economía. Pasamos de un paradigma de economía lineal hacia una economía circular. Pero bueno, es muy difícil alcanzarlo, y más para México. La verdad es que México, y ahorita lo platicábamos tras bambalinas, por decirlo de una manera, les decía, oye, estamos en basuritas 1, ¿no? O sea, en realidad estamos muy básicos en tema de aprovechamiento de residuos. Hay algunos casos de éxito por ahí que los abordamos en el libro. No quiero ser comercial, pero sí, o sea, hay estados que sí lo están haciendo bien, hay empresas que también lo están haciendo muy bien. Sin embargo, aún tenemos, según el INEGI, son aproximadamente 2,000 rellenos sanitarios. 2,000. Pues, técnicamente, si lo vemos, pues casi nos tocaría de a uno por municipio. Y dirías, si uno lo viera en números fríos, diría, no, estamos, perdonen mi expresión, estamos con ganas, no estamos con hambre, como diríamos en el norte, ¿no? Sin embargo, pues esto no es real. Uno puede ir y basta salir a darse una vuelta por cualquier municipio y ver cómo están tratando los residuos. Generalmente nos encontramos con tiraderos a cielo abierto. Y esto, eventualmente, y se van a acordar de mí, en 5 o 6 años, esto va a empezar a tronar. ¿Por qué? Porque ya no va a ser sostenible ante ninguna autoridad guardar silencio ante estos crímenes ambientales que se están cometiendo en todo el país. No, insisto, no soy nominativo porque es un tema delicado, pero eso implica también, y algo que yo les comento siempre en el despacho es, son problemas complejos, requieren soluciones complejas. No lo podemos minimizar y traer de repente una receta mágica y decir, es así y esto me funcionó por allá y hagámoslo y mágicamente ya se resuelve. No, tenemos que abordarlo con mucha responsabilidad y tenemos que abordarlo con todas las oportunidades que hay. Porque bien dice, la industria está ávida de encontrar soluciones.
de qué hacemos con esa basura. Nosotros tenemos una frase también en el despacho, que ya hasta puede ser que esté trillada: no son residuos, son recursos, ¿no? Y hay muchas formas de reutilizarlos, solo que pues, todavía no estamos al alcance, no están las cadenas de valores establecidas o preparadas para ello. Entonces, bueno, pues nosotros desde nuestra empresa, desde nuestro despacho, estamos intentando dar un siguiente paso en la gestión de residuos, creando rellenos sanitarios que sean sostenibles, con plantas de separación y reutilización de biometano. Pero insisto, esto no lo puede hacer solo una empresa. Necesitamos trabajar con gobierno, necesitamos trabajar y articular con la iniciativa privada en general a todos los niveles. Y claro, también, como van a encontrar en el libro, van a encontrar opiniones de la academia. Entonces, este libro, para ya cerrar y permitirnos un peloteo para esto, y también en dado caso que haya preguntas, la intención es coordinar esfuerzos, empezar a hablar de economía circular en serio. Ya no estarnos por las ramas, que la teoría dice, que el fulanito desde su escritorio dice, no, vayamos y entremos de lleno, tomando casos de éxito con las personas que lo trabajan diario, ¿no? Entonces, bueno, para responder grosso modo, y no meterme a detalles técnicos para no dormirnos, eso sería todo. Pues, a ver, vamos a la segunda ronda un poco para tomar la experiencia de las y los aquí presentes. Libertad. Guadalajara es seguramente la metrópoli, la tercera más poblada del país, o la segunda. Mira, si Monterrey se mete en la discusión, ¿Sí? ¿Son 5.7? somos 5 aquí somos 5.6. Entonces, ahí andamos, pero creo que hay un reto interesante desde el gobierno, y te lo voy a poner en dos vías para que nos cuentes qué están pensando hacia el futuro, que tiene que ver de cómo hay que alcanzar el futuro de Europa, o sea, de la realidad de Europa, de la realidad de Asia, de algunos países que de verdad son ejemplo. Cuando se habla del tema de residuos o se habla del tema del medio ambiente, también hay que hablar de un esquema de derechos. Y la pregunta es, si no cuidamos el medio ambiente, ¿qué derechos estamos restringiendo a las próximas generaciones? Eso puede parecer muy bien, pero muy poca gente lo dimensiona de esa manera. Y segundo, ¿cómo está transitando Guadalajara a no solo ser una metrópolis, a ser una megalópolis? Porque el concepto de megalópolis está a la vuelta de la esquina en las áreas limítrofes y conurbadas que tienen con otros municipios y la cantidad de flujo poblacional que tiene. Hoy más que nunca hay que decirlo, estamos a un paso de ser ciudades de gran escala. ¿Qué están pensando para esos retos? Porque reitero, 5.7, 5.1 es una cantidad importante de población, y reitero, Ciudad de México es un caso aparte, pero esos problemas se empiezan a ver en muchas otras cosas. Pues sí, espero que no logremos ser una megalópolis, no es una aspiración que creo que ninguna ciudad mexicana hoy debería desear. Lo que sí es que tenemos dinámicas de región metropolitana. Sí existen dinámicas que es a partir de la oferta de empleo, la oferta de vivienda, y desde ahí pudiéramos, creo que desde el territorio es donde tendríamos que repensar también la gestión de los residuos. De formación soy urbanista y mi especialidad es en política pública y género, entonces las interseccionalidades me atraviesan y lo busco llevar al territorio, y cuando hablamos de residuos lo entiendo desde ahí también. O sea, la gente viene a la metrópoli, a Guadalajara, y tal vez viene de Tequila, ¿no? Que uno, si no conoce la ciudad de Guadalajara, dice Tequila, pues parece que es un pueblito, pero ya está aquí a 20 minutos, sin tráfico, cualquier día conecta con Zapopan. Y esto nos mete en una disyuntiva, porque la realidad es que la población que se gestiona en el área metropolitana de Guadalajara, 5.6 millones, pero ¿cuánta gente nos visita todos los días por un tema de empleo, por un tema de servicios? Los datos tan solo de Guadalajara, ciudad capital, tenemos 1.4 millones de habitantes y todos los días duplicamos población, porque ofertamos las mayores unidades económicas en la ciudad, ofertamos las mayores conectividades en temas de transporte público masivo, porque conectamos con los mayores equipamientos de salud y de educación y la cultura, ¿no? Tan solo esta sede está en el límite entre Guadalajara y Zapopan, y año con año reúne a población no solo de México, sino a nivel internacional. Entonces, entendemos que el residuo, la economía circular, por no limitar el residuo, a los municipios nos toca operarlo desde un nivel bien básico, que si es basurita es uno. Y si es basurita es uno, en el sentido de que la ciudadanía en general
el territorio tapatío no está acostumbrada a pensar que el residuo tiene un antes y un después. En realidad compramos productos. Yo jamás voy a pensar que este celular se va a poner obsoleto en un año, y no es porque ya no me guste, sino porque en algún momento las actualizaciones no van a dar. Y eso está programado por empresas. O sea, eso está programado por empresas, y un municipio, ¿qué interacción tiene con ese nivel de legislación global? ¿Qué interacción tiene con ese nivel de legislación federal? ¿Qué incidencia real hay a veces en las agencias estatales? Por lo tanto, la respuesta en Basuritas 1 sí es voltear a lo local, sí es voltear a qué soluciones podemos tejer desde lo municipal, pero a nivel barrial. O sea, hablar de economía circular lo podemos bajar a la escala más básica del territorio, que es mi comunidad. ¿Cómo genero economía de escala? ¿Cómo hago un aprovechamiento de los recursos a partir de donde vivo y con quién convivo, qué consumo? Entonces, es ahí donde Guadalajara se está replanteando el tema de los residuos en la lógica de la economía circular. Hay un capítulo muy interesante donde hay un equipo desde el gobierno municipal que hace gestión con el Congreso del Estado, que actualmente en Jalisco se está discutiendo la reforma, y cómo incluir más mecanismos en temas de economía circular. Hace unos meses, semanas, hubo un foro que hacemos con la basura, se llamó, pero de fondo estamos hablando de qué cambiamos en la normativa. Pero en ese que cambiamos también, tú decías, de derechos. Pero yo también me gustaría hablar de obligaciones. ¿Qué obligaciones tenemos a partir de lo que consumimos y cómo disponemos? ¿Qué hacemos con lo que compramos? Y en tema de derechos, si lo transversalizamos en el espacio público con una visión de acceso y de comunidades que viven alguna vulnerabilidad, pues pensemos en las personas que viven en la periferia de la metrópoli, que se enfrentan a territorios despoblados, por lo tanto se vuelven una oportunidad para la disposición informal de residuos, por lo tanto se enfrentan a unas condiciones de salud que seguramente no son las más óptimas. Guadalajara tiene un caso muy particular. En realidad, desde los 80s, 90s empezó a migrar sus residuos a otro municipio, Tonalá. Actualmente Guadalajara tiene 2 pasivos ambientales que no están en su territorio, sino que están en otro vecino. ¿Y ese es un reto? Sí. Tenemos una responsabilidad también. Hay una corresponsabilidad con el Estado también, pero al final el residuo de los tapatíos y las tapatías vive en otro territorio hoy día, ¿no? Y el residuo que hoy estamos disponiendo está en Zapopan. Entonces Guadalajara no tiene un sitio de disposición final porque ya no tiene territorio donde ponerlo, pero sin embargo estamos afectando otros territorios. Híjole, es una película de terror. Es una película. Adrián, a ver, vamos a sumarnos a este capítulo como de terror. Adrián, tú dijiste hace algo rato que se me quedó ahorita en la cabeza. Es que los residuos pueden parecer una gran oportunidad, pero la pregunta, ¿son negocio? ¿Son negocio para el... Y ojo, porque creo que en los detalles va a estar el diablo. Y te haría otra formulación en tu experiencia desde el capítulo 0. ¿Qué están pensando en otras latitudes? Europa, Estados Unidos, Japón. ¿Qué están pensando y qué están haciendo ellos también para copiar lo bueno y también apoyar a la industria? Porque creo que un tema en México es que se ha satanizado la labor de la industria cuando tendría que verse aliados en el ejercicio y decirlo. El Estado no lo puede. Y el sector privado tiene una enorme expertise que no hay donde competir y hay que sumarlos a ustedes como los técnicos que tomen esa área. Yo con eso ahí dejo la provocación. Que si la basura es negocio, yo trabajé mucho tiempo en rellenos sanitarios. Todos mis primos se burlaban de mí, me decían, tú eres el que sí estudió, tienes maestrías, todo, y acabaste trabajando en un basurero. Le digo, si entendieras lo que hago en el basurero, te darías cuenta, ¿no? Y cada vez que alguien venía, pues cuando trabajas en basureros, tienes la misma experiencia, te acostumbras y ya puedes comer, abres las galletas y abres el agua y no pasa nada, ¿no? Y la gente llegaba y les daba asco, lo vomitaban. Dicen, es que ¿cómo puedes comer con este olor? Digo, es que huele a dinero. Y todos se reían, dicen, ¿cómo que huele a dinero? El modelo de residuos, como lo estamos llevando a cabo al día de hoy, es dinero desperdiciado. De hecho, se llama leachate dentro del proceso de economía circular, porque el no manejarlo correctamente, tú tuviste que extraer, que minar, que procesar, que empacar, que transportar, que vender
para que luego acabe enterrado, eso es un chorro de lana. Entonces, tú tienes dinero tanto, en inglés se llama upstream o downstream, tanto en la cadena hacia arriba o en la cadena hacia abajo. Pero estando ya pensando en cómo me llega el residuo y cómo manejamos ese residuo, ya sea en rellenos sanitarios municipales, o hay que recordar que en México tenemos 3 tipos de residuos: sólidos, urbanos, de manejo especial y peligrosos. Y dentro de estos 3, siempre vamos a encontrar formas de generar valor desde una perspectiva, vamos a llamarle, muy puntual, que puede ser el reciclaje. Pero tenemos que encontrar formas de generar valor desde la disminución de un riesgo, como nos decían. Oye, ahora resulta que mis compadres de Guadalajara tienen que pagarle a Tonalá, o tengo que guardar un dinerito porque un día Tonalá me va a venir y decir, todo eso que contaminó tienes que pagar. Entonces tú tienes que pensar en el residuo no solo en si se generó un residuo es que estuvo mal diseñado, que debería de generarse un subproducto. El cómo lo vas a manejar, cómo lo vas a explotar. Oye, lo voy a peletizar, lo voy a, todo lo que es orgánico, lo voy a generar biogás. Ese biogás lo voy a generar desde pozos de carbono, como se hacía hace 15, 20 años con el protocolo de Kioto, a el día de hoy voy a hacer una planta de cogeneración que me va a generar un flujo energético de bajo carbono que puedo vender dentro de la cadena industrial, que los industriales ahorita matan por ese tipo de energía. O sea, la realidad es que es muy valioso para ellos. Entonces, hay diferentes, vamos a llamarle, flujos de efectivo que podemos tener desde el manejo de residuos, desde la disminución de las responsabilidades ambientales y desde la generación energética y el cómo manejas esa energía, porque es una energía que viene de biomasa. Entonces, definitivamente de que hay dinero, hay y va a seguir habiendo. No sé cuántos de ustedes han ido a un basurero, pero ¿cuántos han visto un pepenador que no traiga una camioneta mejor que la que yo tengo? Y como dicen, yo estudié en las mejores universidades del mundo y los pepenadores traen mejores camionetas y tienen mejores casas que yo. Entonces, definitivamente dinero. Oye, ¿qué se puede hacer? Uno de los temas que a mí me gusta, y pensando en este tema provocador, cuando hablamos de la economía circular, algo que a mí no me gusta personalmente es, en México nos gusta hacer leyes de todo. Y las leyes las hace un cuate sentado en su escritorio, fuera de la realidad y no conecta. En el libro, desde ahí lo lean, yo propongo que no debería de haber una ley de economía circular. Deberíamos de incentivar la economía circular. Y uno de los ejemplos que podemos ver, por ejemplo, en Europa, cuando en Europa empieza la Comunidad Europea o la Unión Europea, empiezan a homologar el cómo se manejan los residuos. ¿Qué retos tenemos, por ejemplo, el día de hoy? Si nosotros pensamos también en la perspectiva de residuos, en México, el aceite que se genera en toda la industria es considerado un residuo peligroso. En Estados Unidos, no. En Estados Unidos hay una figura legal que se llama residuo universal. Y eso significa que es un residuo que hay que manejar adecuadamente, pero que no quieres que sea peligroso porque te genera muchos problemas administrativos. Entonces, es mucho más sencillo el generar energía en Estados Unidos a través del reciclaje de los aceites industriales que lo que es en México. Entonces, si nosotros pudiéramos tener, por ejemplo, una cadena de tal manera que el programa INVEX, el programa de importaciones temporales, y toda la maquila que está en la frontera pudiera exportar a Estados Unidos o importar de Estados Unidos los residuos bajo un mismo código arancelario para realmente darle el mejor manejo a ese residuo, sería fenomenal. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tú como industria llega un momento en el que dices, me cuesta tan caro hacer la parte administrativa que ya mejor lo mando a Juárez o lo mando al PAC, dependiendo, a veces es más barato dejarlo o a veces es más barato enviarlo. Pero no se está utilizando la solución económicamente viable desde una perspectiva técnica. Se está utilizando la que me da menores dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque la economía circular muchas veces la pensamos como un tema ambiental, pensamos en la samarnada.
La realidad es que aquí tiene que estar Economía, aquí tiene que estar Secretaría de Comercio, aquí tiene que estar Secretaría de Energía, aquí tiene que estar el INPI, todo el tema de propiedad intelectual. Entonces, son muchas esas variables. Entonces, la Unión Europea se dio cuenta de eso. De hecho, la Unión Europea genera el Plan de Economía Circular. Curiosamente, en México primero tuvimos la propuesta de ley y luego tuvimos el plan, y cuando lees el plan, dices, oye, el plan dice todo lo contrario a lo que dice la propuesta de ley. Que si me preguntan, el plan está bien, la propuesta de ley está mal. Entonces, opinión personal. Entonces, eso es lo que deberíamos de hacer, pensar en cómo generar este ecosistema circular en donde es mejor armarlo desde una perspectiva que no tiene una territorialidad de soy Tonalá, soy Guadalajara, soy México, soy Estados Unidos. Al final del día es un material que es un influjo, es un subproducto que lo quiero revalorizar. De hecho, si puedo me gustaría hacer un upscale dentro del proceso. Y eso es lo que deberíamos de estar pensando, no en pasar una ley que me va a generar un nuevo plan de manejo de residuos cuando ya tengo el federal, el minero metalúrgico, el DRP, el de la 161. Simplemente voy a tener un documento nuevo que no me va a generar un valor real ambiental. Es lo que deberíamos estar buscando. Rubén, para ir cerrando un poco la mesa del día de hoy, esta presentación, mucho nos toca, y tú que eres líder de proyecto en esa área, ¿cuál crees que es el tema más complicado de hacer valer dentro de los gobiernos que las empresas sí entienden el tema de rellenos? Porque siempre lo decimos, ¿no? El gobierno a veces es un elefante reumático que avanza despacito, avanza, pero despacito. ¿Cuál crees que tenemos que hacer para eficientar estos procesos y lograr que gobierno e iniciativa privada logren esa verdadera sinergia? Híjole, me hiciste una pregunta bien difícil, igual como la de Adrián. Mira, yo veo ahí el tema de los gobiernos. Lamentablemente, las facultades de los residuos, bueno, hablando de residuos, insisto, sólidos urbanos, ¿no? Sin embargo, también tendríamos que estar hablando del agua, que también por ahí hay un capítulo sobre el agua que también creo que es fundamental. Pero bueno, me voy a abocar a la pregunta, y ahí el problema es que, o lo que yo veo como un factor que es causante de un problema, es la visión a corto plazo que tiene el modelo municipal. Porque pues, constitucionalmente tienen 3 años para hacer cualquier proyecto. 3 años no es nada. O sea, tan solo en generar el plan ejecutivo, en lo que arrancas la obra, ya te aventaste 1 año y medio. O sea, de aquí a que educas a todos para que los tengas bien, tengas tu infraestructura, tus operadores con maquinaria, puedas invertir en pozos de venteo para aprovechar el biometano que eventualmente vas a generar en 4 años, ¿no? Entonces, para el municipal, para los niveles municipales no es atractivo. Porque seamos honestos, o sea, aquí insisto, creo que hay una coparticipación entre todos. Si la basura no se acumula fuera de nuestra casa, no nos importa. Yo tiro mi jugo, yo tiro mis botellas, yo tiro mis pañales, y siempre y cuando no se queden afuera de mi casa, no me importa dónde van. No, eso ya será el problema de alguien más. Entonces, eso es parte del factor, porque además, pues, los niveles municipales, los gobiernos municipales tienen que salir cada 3 años a pedir el voto de la gente. ¿Qué prefieren que hagan, no? Que se dediquen a la iluminación, a las luminarias, al bacheo, a la infraestructura de los usuarios diarios, o que se dediquen a la basura de algo que pues, nadie va a ver, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo les doy un voto de confianza a las presidencias municipales, porque es un reto bien grandote. O sea, no es cualquier cosa. Y no les da tiempo, ¿no? Yo creo que ese es un factor. Creo que tendríamos que tratar de alargar la visión, que ya no sea a 3 años, tenemos que empezar a ver 6 años, 9 años, o sea, como desde tiempos del inicio de la Constitución, un plan sexenal, algo por el estilo. De hecho, mi propuesta es subir el nivel de responsabilidad, seguir con responsabilidad, claro, pero que el Estado sea el que lidere este tipo de proyectos. Me refiero a las entidades federativas, que tienen un poquito más de recursos, tienen un poquito más de visión y disposición sobre el territorio para poder hacer un plan. Porque en efecto, las urbes se van comiendo el territorio. ¿Y después dónde ponen la basura? Porque además la norma te dice, oye, no puedes poner la basura a tantos kilómetros de donde tengas un centro urbano.
y de cuerpos de agua. Entonces, pues, todos somos copartícipes. Nos vamos comiendo el territorio, nos vamos comiendo con la urbe, vamos alcanzando estos puntos de disposición final. Y pues entre eso, entre que la población crece y crece, en que los municipios tienen muy poquito tiempo para poder accionar, tenemos un cóctel de factores que complican la regularización de estos temas. E insisto, hay algunos municipios que incluso se hacen cargo del agua, que también es algo que es bien importante, que tenemos que subir a la mesa. La finalidad de este libro es poner el tema de los residuos, no solo la basura en general, sino cuando nosotros le jalamos al baño, ahí se va agua, que técnicamente es un residuo, es un desecho nuestro. ¿Qué estamos haciendo con toda esa agua? Que lamentablemente la gran mayoría de esa agua que usamos en nuestros hogares es potable. Tenemos un grado de responsabilidad grande. Para los que tenemos hijos, pues también tenemos un doble bono de responsabilidad, porque si bien es cierto, el mundo no se va a acabar, al menos no tan en el cortísimo plazo. No como lo que pasa. Exactamente, no como nos ponen las películas. Lo que sí es cierto es que cada vez los recursos van a ser menos disponibles. Y ese es el problema. Entonces, me parece muy alentador saber que también desde la iniciativa privada se está viendo eso. Porque tenemos que empezar a hacer minería urbana, como le diría el doctor Jorge Vita, ¿no? ¿Qué es esto de la minería urbana? Pues, como bien lo comentaba Adrián, generalmente vamos y sacamos de las minas los minerales de nuestros dispositivos, sacamos de las minas o bueno, de pozos petroleros los derivados del plástico, de todo lo que ocupamos, todo lo que está a nuestro alrededor que es plástico, lo sacamos del petróleo, ¿no? Entonces, todo eso es una industria extractiva. Y empecemos a reutilizar esos productos que ya están a nuestro alcance y démosle una segunda, tercera, cuarta vida, pero no va a ser sencillo. Entonces, bueno, para terminar, pues yo lo que recomendaría en concreto a los gobiernos es, creo que tenemos que empezar a hablarlo en serio, empezar a juntarnos, hacer comités intermunicipales para los que ya estamos caminando en este tema, empezar a trabajar en coordinar esos esfuerzos, empezar a subir en los congresos locales, en el federal, no una sobreregulación, pero sí empezar a replantearnos cómo está el diseño institucional actual y ver qué vamos a hacer. Porque si no, nos va a comer el tiempo, nos vamos a comer los recursos y no vamos a ir hacia ningún lado. Pues yo quisiera, antes de finalizar esta mesa, darles una última. ¿Y qué reflexión se llevan particularmente tu Libertad, Adrián, tú desde el libro que platicaste, te lo chutaste completo, tú Rubén, que le compartan al público de Guadalajara, ahí en el en vivo que tenemos en Tirán, que nos están compartiendo, y luego para los medios de comunicación que luego repiten lo que sucede en esta feria, como balazo así de nota, ¿qué tenemos que hacer y cuál es la ruta? Porque desde 1980 hay esfuerzos muy serios, no solamente en temas medioambientales, sino en temas de empresa. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Y no quiero sonar medio marxista ni como del tomo 43, ¿no? De Lenin. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ustedes qué proponen? Y con estas pequeñas acciones, ¿cómo podemos transformar un mejor México? Sí, ¿no? Y así. No, y aparte respuestas de un minuto. Yo sí creo que un factor determinante es como la relación que tenemos con lo que consumimos y lo que desechamos. Tú decías que nos preocupamos cuando la basura ya está en la puerta, pero creo que ahí no es que nos preocupemos, más bien esperamos que vengan a recogerla más rápido. Pero nosotros no esperamos a pedir cosas por Temu o por cualquiera de esas plataformas en ningún momento, ¿no? O sea, todo ya está en clic. Entonces no hay una relación hoy día, y podría decirlo porque lo platico, yo todas las semanas hablo de residuos con todo el mundo, ¿no? Y te das cuenta que el residuo es algo como que no existe en nuestra vida cotidiana hasta que lo tienes en la puerta, pero asumes que no te toca. Sí. A nadie nos toca el residuo más que al gobierno. Y el gobierno sin, o sea, como ese gran bloque gris, negro, o de arcoíris, como lo quieran ver, según lo que esté en la historia, pero en realidad no hay una relación y por lo tanto tampoco hay una responsabilidad sobre eso. No tenemos ni idea de dónde va.
O sea, asumo que no va en mi casa y hasta allá, adiós. Y me quedo pensando en la reflexión que pones como de la sobreregulación. Y estoy de acuerdo, creo que este tema tendría que ser como, se tendrían que reformar algunos reglamentos, algunos procesos, pero a lo largo de todas nuestras normativas, porque al final esto nos atraviesa no solo en una agenda de basura, no solo en una agenda de residuos, sino esto tiene que ver con cómo conformamos las empresas, a qué las obligamos, cómo todas y todos formamos parte desde el diseñador o la persona que diseñó el cordoncito de esto, la suela de mis zapatos. O sea, me encanta pensar que antes de que sea un producto, hay un proceso y un destino de cada una de las partes de él. Pero tristemente la cotidianidad son las menos que ven la oportunidad ahí. Por el contrario, la velocidad de esta vida, el alto consumo, las ganas de pertenecer, un tema social de las juventudes de que mientras más consumo, más soy. Ahí no hay una relación con el ecosistema, no hay una relación con la responsabilidad y mucho menos con la economía circular. Por el contrario, explotan lo más negativo, explotamos lo más negativo de la economía y no la pensamos en común ni en cómo impacta cada una de esas decisiones. Entonces, para ser positiva, y es lo que toca luego en la agenda cotidiana del trabajo, yo sí creo que el cambio está en el diálogo. Sí creo que esos diálogos abren nuevas condiciones y nuevos hábitos. Esos diálogos pueden reformar o generar políticas públicas que nos ayuden a encaminar los procesos, y también esos diálogos tendrán que abrir puertas a la discusión y a la reforma y a la actividad de las empresas en todos sus niveles, pasando por procesos creativos y de pensamiento sistémico. Y yo le apostaría, no creo que sea una carrera de corto plazo, creo que sí es una carrera de largo plazo, y yo escucho hace muchos años a Maite Cortés, una especialista en materia de residuos de Jalisco, y hace poco me puso una trapeada y me dijo, lo que me estás diciendo lo dije yo en los 70s. Le dije, y no pasó nada, ¿no? O sea, la realidad es que desde los 70s hay un discurso muy claro de qué, cómo y qué deberíamos de hacer como ciudadanos en relación al residuo, y no está pasando hace muchos años. Entonces, yo creo que ahí sí tendremos que abrir todos los diálogos, abrir todas las puertas, porque esto es social, sí es económico, pero 100% social. Entonces, esa es la invitación, hablar todo lo que podamos de residuos todo el tiempo, por lo tanto hablar de consumo, por lo tanto hablar de responsabilidad extendida de las empresas, pero también como usuarios de la ciudad y de la vida ecosistémica que vivimos. Muchas gracias, Adrián. Yo no soy el optimista de la raza, yo soy el pragmático. Entonces, en función y siguiendo esta línea, yo les diría, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una reflexión y una acción. Y esa reflexión y acción va a depender de dónde estoy. Tú puedes jugar diferentes cachuchas. Si tú eres, y sé que aquí hay algunos, coordinadores de medio ambiente de una planta industrial, pues tú tienes una idea de dónde está la trazabilidad de tus residuos, por cuánto genera y a dónde se va y cómo lo puedes bajar. Pero primero, ustedes no trabajan en una industria dedicándose al medio ambiente. Todos ustedes tienen una casa, todos ustedes compran en Amazon, en Temu, en La Comer, en el H-E-B, no sé H-E-B aquí, pero sí, en el supermercado. Y la reflexión es, analicen por un día qué se generó y a dónde se va. A mí el choque que me dio un día, mi mujer se inscribió a Amazon Prime, y en la pandemia Amazon Prime iba 4 veces a mi casa. Eso significaba 4 cajas de cartón. O sea, de repente yo decía, ¿por qué antes en mi vida nunca había, por qué cuando yo crecí en casa de mis papás no había cartón? Pues porque no llegaban paquetes. Al día de hoy yo saco cajas de cartón al menos 2 diarias. Entonces, reflexionen el qué estoy haciendo, el cómo lo estoy haciendo, a dónde se está yendo. Y si no sé a dónde se va, averigüen. Una vez que lo averiguo, pueden pasar 2 cosas. O les vale gorro y no pasa nada, es probable. O al menos concientizamos y empezamos a cambiar parte de sus hábitos. Y en los temas de sustentabilidad, es muy común pensar que la empresa es la que va a llegar al net zero, que el gobierno es el que va a hacer una ley ambiental.
pero el impacto más grande que tenemos es cómo vivimos. Yo les digo a todos mis amigos que son veganos, gracias, porque gracias a ustedes yo puedo seguir comiendo carne, porque no hay un mundo en el que todos pudiéramos comer carne. Entonces, el cómo nosotros tenemos un impacto de nuestro consumo es el mayor impacto que vamos a tener en nuestra vida. No necesariamente va a ser nuestro trabajo. No se preocupen a lo mejor tanto por, ay, es que hoy apagué la luz. Felicidades. Si ese día comiste con una dieta local, le hiciste mucho más beneficio al planeta que el haber apagado el foco de un cuarto. Pero no somos conscientes de esa parte. Entonces, reflexionenlo y verán que empezamos a cambiar ciertos de nuestros hábitos y empezamos a tener menor huella y menor impacto. Es que te encanta hacer preguntas difíciles. Es abogado, Es abogado, sí, hijo. Yo también soy abogado, pero hijo de... Mira, ahí... abogado práctico. Sí, mira, bien dicen que un pesimista es un optimista informado, ¿no? Híjole, yo no tengo una respuesta mágica. Yo también parto de la idea de que tenemos que empezar desde cada uno, desde nuestra pequeña trinchera y desde nuestro ámbito de responsabilidad, cuando nos toque estar ahí, ¿no? Sí, si bien es cierto, tal vez no todos aquí en el foro, no todos los que lean el libro puedan estar como directores de operaciones de empresas o directores de organismos públicos o directores de medio ambiente. Tratemos de que en nuestra pequeña área de influencia podamos hacer esos pequeños cambios, esas pequeñas reflexiones. Yo estoy totalmente de acuerdo con Adrián en ese sentido, porque sí tenemos que empezar desde lo local y tiene que haber diálogo, porque nos tenemos que replantear, muchas veces lo damos por sentado. Y les voy a dar ya para cerrar muy brevemente, pues cuando yo me empecé a meter al mundo de los residuos, yo también me choqué. No dije, ¿y qué estoy haciendo yo? ¿No? Porque si te quedas, pues, ¿qué hago, no? Ya sé a dónde se va la basura, ya sé en qué se convierte, ya sé cómo dañamos el medio ambiente. Y bueno, ¿qué hago? Entonces, empecé a pensar y dije, bueno, pues ¿qué hago con toda el agua de la lavadora? ¿No? Y compré en mi pequeño entender, en ese momento, pues dije, ¿cuánta agua puedo estar tirando en la lavadora cada vez que lavo agua? Perdón, mi ropa, o la ropa de la familia. Y compré un tinaquito de 200 litros de agua. Y yo dije, hombre, estoy sobrado y eso me alcanza para todo el jardín, ¿no? Y lo uso para trapear y todo. Impresionante. 2 cargas de ropa. 2 cargas de ropa son 200 litros, sino que un poquito más. Es impresionante. Y eso también es residuo. Digo, si hay que hacer algunos cambios, ¿no? Tienes que poner jabón orgánico para que no mate las plantas y cosas por el estilo. Pero sí se pueden empezar a hacer algunos cambios en nuestra propia trinchera. Porque sí, cuando uno lee uno de estos tipos de libros que son tan abstractos, que son para ámbitos de gran responsabilidad, para tener un impacto grande, pues uno se queda, cuando llega solo a su casa, apagas la luz y dices, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo en mi trinchera? Entonces, creo que sí es importante que subamos el tema a la mesa. O sea, no digo que pongamos la basura en la mesa, no, pero sí empecemos a reflexionar qué está pasando con eso que nosotros estamos haciendo, produciendo, generando, y que está impactando negativamente a nuestro medio ambiente. Creo que más bien es como una clase de reflexión, y en ese sentido, pues, por ahí vi una mano levantada. Creo que pues también hay que darle espacio para preguntas y retroalimentación. Pues bueno, el tiempo ya andamos cortísimos porque son de 50 minutos, pero si no ahorita... ¿Lo respondemos acá? Sí, respondemos una. Mili, ¿tenemos tiempo? Bueno, no sé si ya Mili... No, ya le di. Bueno, ya me dieron permiso de Guadalajara, así que... Sí, ya no, ¿verdad? Sí, es que hay otra presentación, ¿verdad? Pero la respondemos Sí, acá. sí, Te podemos responder ahorita aquí en corto si gustas. Sí. ¿Sí nos da tiempo? Sí, muy bien. Entonces, sí. Y ahí al fondo, ¿no? Sí, va para atrás. Sí, va primero. Muchas gracias. Soy Fernando Santoyo y mi pregunta es esta, digo, es que lo mencionaron. Recientemente compré casa en el sur de la área metropolitana, pero al inicio anduve al norte,
por el área de Tezistán. Camino a Colotlán hay un relleno sanitario y cerca de ahí está un funcionario, Privada Fiori, creo que se llama. Una de las cosas que me hizo decidir no irme para allá fue ese, que está el relleno sanitario y cada que tanto se reconsidera mover los rellenos sanitarios, cada que tanto tiempo. No te voy a responder cada cuándo se considera moverlos, pero te voy a dar dos ejemplos claros de por qué a veces no los movemos. La zona más cara de Nueva York y la zona más cara de Ciudad de México están arriba de un relleno sanitario. Entonces, más que considerar el moverlos, muchas veces lo que se hace es, se genera una ingeniería entera para disminuir el riesgo de exposición, ese es el caso, de los gases y de contaminación. Entonces, al momento que tú generas una capa completamente hermética donde tú puedes extraer el gas y no expones a los habitantes y tienes un manejo adecuado de los lixiviados en el relleno, curiosamente, las casas que yo conozco arriba de rellenos, porque he ido a varias, han sido de los mejores ancianos que he ido en mi vida. O sea, por eso les digo, ¿quién pudiera vivir arriba de un relleno? O sea, le puedes dar una vida completamente. Ahora, técnicamente respondiéndote, si tú tienes un relleno totalmente, vamos a pensar un relleno de la ciudad de Guadalajara. Ese es un relleno que va a tener mucho plástico, que va a tener una composición orgánica media, entonces va a tender a disminuir, o sea, se va consumiendo, se va generando el biogás y se va cayendo. Entonces, desde un punto de vista estructural, es complejo. Si tú tienes un relleno industrial, dependiendo de qué tipo de residuos se está enterrando, tú puedes tener una estructura geológica fenomenal. Entonces, hay veces que hasta te conviene hacerlo encima de un relleno por diversas razones, ¿no? Si tú tienes un relleno 100% orgánico, la capa superior se te va a resecar y va a colapsar. Entonces, vas a tener que tener un sistema de riego muy continuo. Entonces, respondiendo, ¿cada cuándo piensas moverlo? Un relleno no se piensa nunca mover. Un relleno, de hecho, a veces haces más daño moviéndolo que dejándolo ahí. Entonces, se hace una adaptación del relleno para poderle dar vida a esa área. Y eso puede ser por ingeniería, hay parques arriba de rellenos en varias ciudades del mundo, pero el moverlo, híjole, te diría, yo la veo muy, muy difícil. Y voy a dejar también aquí que Tania platique, pero generalmente no estás pensando en que se va a mover. Y el caso es que hacia allá hay dos. Está Pikachu, que es el que está ahí, y está otro que ahorita se me olvidó el nombre. Y el reto que tenemos es que un poco la urbanización en el territorio se ha ido mezclando. Es el caso, hay una oferta de terrenos hacia allá y ha ido creciendo, y en realidad esos rellenos se pensaban hace 15 años far away, ¿no? Como que nunca nadie va a llegar allá, ya llegamos. Y ahora el reto es qué hacemos y cómo convivimos, y ahí viene en la tecnificación de los rellenos, porque no los tenemos hoy día más que con un tanto porcentaje de avance. El reto es cómo lo tecnificas y cómo haces un aprovechamiento de todos los recursos que tienen, por lo tanto mitigas la afectación que está haciendo en las comunidades vecinas, pero también hay un reto que es frenar la urbanización en esas zonas. En algún momento también aquí en Jalisco hay un espacio donde fue un relleno sanitario Puerta de Hierro. Puerta de Hierro fue parte de los tiraderos históricos de Zapopan, que ahora es una de las zonas más caras también de la ciudad por metro cuadrado. Pero creo que si lo vemos como hacia atrás, tiene una lógica de expansión de la ciudad. Ya no la comimos, ahora el reto es que ellos que están más lejos, el precio de esas fincas no es como pensar Puerta de Hierro, pero seguramente en algún momento sí lo será. Es que la propuesta más bien no es que se cierran, lo que creo que es, lo que sí pasa es que llegan a un límite y se cierran. El caso de Laureles, Tonalá, se cierran, y entonces hay que darle un proceso de cierre y abandono, que es ahí donde se le hace otro tratamiento y empiezan a cambiar las condiciones. El área metropolitana de Barcelona, ahora que nos visitan, tienen un relleno famosísimo, que no lo voy a decir porque no lo puedo pronunciar. No, está en catalán.
es en catalán, pero hicieron un trabajo maravilloso de revertir un relleno sanitario y ahora es un gran espacio verde, donde tiene zonas de disfrute, pero la mayoría son de conservación en este momento porque se regenera la tierra. Hay un proceso de tecnificación para poder sacar todos los gases, para hacer el aprovechamiento, pero eso, por ejemplo, eso es lo que tendría que pasar en Laureles, en el caso de nuestra área metropolitana. El caso de Picacho sigue operando y seguirá operando seguramente 5 años más, o más tiempo. Y el reto ahí está en cómo dejamos de consumir, cómo valorizamos para que entonces lo que sí no tiene un fin vaya ahí. Pero la realidad es que la composición de nuestros residuos, el 40% es orgánico y en más nos vamos a aprovechables, plásticos, PET, cartón, y un mínimo es el resto que tendría que llegar a disposición final. Entonces, ¿qué serían esos espacios? Ojalá nos duraran más porque aprendimos a aprovechar nuestros recursos, porque dejamos de disponer tanto. Más bien, me gustaría invitar a esa meta. Pues muchísimas gracias, el tiempo nos está comiendo en la presentación, pero yo no quiero cerrar esta presentación sin agradecerte por tu espacio y por la agenda. Muchísimas gracias por acompañarnos, Libertad. Adrián, muchas gracias por confiar en este proyecto. La verdad, gracias por tu coautoría, ha sido fundamental para nosotros. Tu experiencia, tu capacidad, tu conocimiento, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Tirán Blanche, muchísimas gracias, Mili, que tú hiciste posible también este libro. Siempre hay que agradecerle. Un fuerte aplauso a Mili, que se avienta un buen de cosas aquí en Tirán. Muchas gracias. También muchísimas gracias a la directora editorial de Tirán, que es María Gerlich, le mandamos un fuerte abrazo, andan miles de cosas. Y muchísimas gracias, Rubén, por acompañarnos en esta travesía que es el despacho, que es la complicidad, que es este libro, y pues muchos años más. Que tengan una excelente noche y sigan disfrutando de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025.